Se pueden sentar un momentico, estamos leyendo por 5 días consecutivos pasajes muy importantes del libro del Deuteronomio. Terminamos este ciclo de estas 5 capítulos del libro del Deuteronomio el próximo miércoles, ya en esta semana. Es el final de la travesía por el desierto, están finalizando la travesía por el desierto y Moisés les está dando la segunda ley, Deuteronomio, leyes, Deuteronomio, las segundas leyes, la segunda alianza, y que son como recomendaciones para el pueblo. Es una lógica muy hermosa, o sea, Dios nos ha amado y nosotros tenemos que responderle con amor. Y es muy interesante porque esta ley que el Señor nos ha dado, o la vives desde el corazón y con toda tu alma, o sea, o la vives con amor, o no se puede, ¿sí? Porque se vuelve muy pesada. Amar al enemigo, orar por quien te persigue, va a decir Jesús. Si tú no amas a Dios de corazón, la ley se puede volver muy pesada. Y entonces por eso es que los fariseos van a caer en la rutina, en cierta, el fariseísmo pues es una impostación hipócrita ante Dios, ¿sí? Yo medio cumplo y ya, ¿sí? Porque claro, no hay amor en su corazón, pues van a caer en esto de medio cumplir o de interpretar como les da la regalada gana y todas estas cosas, ¿no? Hay gente que es muy rigorista y hay gente que es muy laxa, ¿sí? Dios me ama y yo hago lo que quiero. No, no es así, no es así. El que ama sirve, el que ama obedece, el que ama cumple los preceptos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, pero desde el amor. O sea, es interesante que Moisés antes de morir diga estas cosas, ¿sí? A mí me parece muy hermoso que nosotros recordemos eso, que es desde el amor, ¿sí? Es desde el amor. Y el Señor nos está invitando a no cerrar el corazón ni a endurecer la cabeza, dice Moisés. No cierren el corazón ni endurezcan la cabeza, ¿sí? Porque si no nos volvemos rigoristas, fariseos, fundamentalistas, y eso no atrae a nadie, ciertamente antes y ciertamente ahora. Ese rigorismo que a veces tenemos, esa necesidad de aplastar al otro, de ningunear al otro, de no querer levantar al otro, de enrostrarle todos los pecados al otro, eso no. Y Moisés lo sabía. Dice que Dios no es parcial ni acepta soborno, hace justicia al huérfano, a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amar al forastero era mandado por la ley de Dios, porque el pueblo había sido forastero. Amén, pues al forastero, porque ustedes fueron forasteros. Amen al forastero, porque ustedes fueron forasteros. Hoy vivimos esta crisis creada en realidad y es para lucrar a los que hacen negocio con el sufrimiento humano, ¿no? Estos 75 billones de dólares que se dieron para inmigración es para darle premio a toda esta gente que apoyó políticamente al faraón, al faraón. No se equivoquen, eso es saqueo de las arcas del Estado, terrible. Y nosotros tenemos que entender todas estas cosas. Tenemos que estar claritos de que aquí estamos de paso todos, que en algún momento todos hemos sido inmigrantes y que tenemos que darle la bienvenida, ¿no? O sea, no cierren el corazón ni endurezcan la cabeza. Las dos cosas pueden suceder. Cerrar el corazón es fácil cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay enfrentamientos. Es fácil cerrar el corazón para que no me hagan daño, ¿sí? Y hacernos cabezones es más fácil todavía. Entrar en la falacia, en la mentira, en la lógica, es más fácil todavía. Entonces, cuidado con eso. El Señor nos previene contra eso por medio de Moisés. Recuerden, son los últimos consejos antes de entrar, antes del final de la travesía del desierto, antes del final. Y de nuevo, es una lógica muy hermosa. Dios nos ha amado. El Señor que ha hecho los cielos y la tierra, el Todopoderoso,
dice algo muy bonito el texto. Aquí lo ponen como, a ver, ¿cómo es que dice? Solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor. En otro texto, en otra traducción dice, solo con tus padres, solo de tus padres el Señor se enamoró. Entonces es una relación íntima, es una relación de amor. Qué bonito. Y por lo tanto ahora a nosotros nos toca corresponder a ese amor que el Señor nos tiene. ¿Y cómo correspondemos a Él? Miren toda la sucesión de cositas que hay, ¿no? La lista que se nos hace. Que temas al Señor, que sigas sus caminos, que le ames, que le sirvas, que guardes sus preceptos, que te pegues a Él, pegaditos al Señor. Cuando nos despegamos del Señor, nos va muy mal y hacemos chanchadas. ¿Sí? Entonces, Moisés va a concretar esta ley. Este amor al Señor se va a concretar en el prójimo. Por eso no se acepta soborno. Por eso se hace justicia al huérfano y a la viuda. Por eso se ama al forastero y se le provee de pan y de vestido. Como una forma de recordar que ellos también fueron forasteros. Yo les propongo que esta lógica de Moisés también es para nosotros. Y todavía más para nosotros que hemos experimentado el amor supremo del Señor en Cristo Jesús. Dice San Pablo que nos ha elegido para ser hijos suyos, que nos ha dado plenitud de libertad y de salvación. Amar a Dios, servir a Dios, seguir sus caminos. Esta es la verdadera felicidad y esta es la verdadera armonía en nuestros corazones, en nuestras comunidades y la verdadera prosperidad de la persona y de la comunidad. Entonces no solamente es una relación de oración y de culto, también de una manifestación palpable de justicia y de caridad. En la Cuaresma se nos hace la invitación a circuncidar el corazón, a apartar de nosotros la carne para vivir plenamente la vida de Dios. Yo les propongo que estos caminos de Dios no son los que se oyen en la mundanidad, en el día a día. La gente anda de espaldas a Dios. Tal vez nosotros también nos volvemos de espaldas a Dios. Y lo que nos pide el Señor es un seguimiento, pero un seguimiento amoroso, porque si no se hace difícil. Tenemos que amar desde lo más profundo de nuestro ser, amar como Dios nos ama, reconocerlo a Él como nuestro Creador, como nuestro Redentor, y como agradecimiento amar a los hermanos, como Dios los ama. En el Evangelio tenemos una invitación a la libertad que según Jesús está condicionada por el amor. ¿Recuerdan? Llega este cobrador de impuestos del templo. Esto es interesante, ¿no? Porque desde los tiempos de Nehemías fue un profeta menor que vivió hacia el año 445 a.C. Y desde ese tiempo se paga el impuesto al templo. Eran 2 shekels por 2 dracmas, en moneda griega, o 2 denarios en moneda romana. Se pagaba por persona al año. Y eso, cada hombre o mujer mayor de 20 años tenía que pagar este impuesto al templo. Era una forma de mantenerlo, ¿sí? Las cosas hay que financiarlas, nada es gratis, esto no es gratis, esto se financia con las ofrendas de ustedes y todo esto, es la casa de ustedes, decimos que es la casa de Dios, pero en realidad es la casa de ustedes. Aquí es donde se escucha la palabra, aquí es donde se alimentan con el sacramento, aquí todo esto hay que financiarlo, pues esto ya es viejo. Esto de financiar las cosas, pensamos que es una cosa nueva. No, ya se pagaba, cada israelita estaba obligado después de los 20 años a pagar sus 2
denarios, sus 2 dracmas al templo. Era un impuesto especial para mantener el templo. Entonces llegan a decirle al Señor, ¿no? A Pedro, ¿no? Y tu Señor no paga el impuesto del templo. ¿Y qué dice Pedro? Sí, lo pagamos. O sea, parece que esa era la costumbre de Jesús. Jesús no quiere romper esa norma. Es interesante porque él se pelea con los fariseos sobre el sábado. Se pegan unas agarrones y los fariseos lo detestan. Pero por el templo, por el impuesto, él está dispuesto. Hay que pagarlo, ¿sí? Y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Hay que pagarlo. Y entonces, por eso no va a pelear el Señor. Es más, dice, págalo para que no seamos motivo de escándalo. Motivo de escándalo. Escandalón en griego. Escandalón en griego quiere decir trampa, quiere decir obstáculo, con el que alguien tropieza, ¿sí? Entonces Jesús no quiere, él dice, los hijos de los reyes, ¿pagan impuestos o no pagan impuestos? ¿Y qué dice Pedro? No pagan. No pagan, él estaba exento de impuestos. Es más, los rabinos y los sacerdotes no pagaban el impuesto del templo, estaban exentos. Entonces el discípulo está exento de ese impuesto. Pero hay que pagarlo para no dar motivo de escándalo, para que la gente no tropiece. Jesús está hablando aquí de la libertad, fíjense. La libertad. Él tiene la libertad, él pudo haber dicho, no lo pago y me agarro a madrazos como con los fariseos, como se agarraba, eso no lo duden. Jesús no tenía miedo de la controversia y de rechazar las cosas que tenía que rechazar. Nosotros tenemos miedo, él no. Pero no quiere que la gente pequeña se tropiece. O sea, la libertad siempre debe de estar gobernada por el amor. No es hacer lo que me dé la regalada gana. O sea, la libertad que yo tengo está condicionada por lo que es bueno, por lo que es bello, por lo que es noble, por lo que es justo. Gobernada por el amor. También aquí hay algo interesante en el texto, que el Señor solo paga por él y por Pedro. ¿Se habrán sentido envidiosos los demás apóstoles? Porque esto como que denota una relación especial, un cariño especial. Yo voy a pagar por ti, no te preocupes, ¿no? Cuando uno quiere a la gente le dice, no, saque, yo pago. Y lo hace con cariño uno, ¿no es verdad? Aquí está. Tiro eso porque ya después vamos a ver las cositas que se sueltan, ¿no? Al pobre Pedro que le van a querer dar palo como loco. Sus mismos hermanos de discipulado y todo esto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que el Señor nos enseñe todas estas cosas, de que Jesús cumplía con mantener el templo. Era un trabajo de todo israelita, de todo creyente, pagar el impuesto del templo para que el templo pudiera repararse, para que el templo pudiera cumplir sus obligaciones, para que el templo, que siempre esto no es gratis, la empresa eléctrica nos cobra igual o más que les cobran a ustedes, ¿sí? Lo mismo el agua, el gas, la internet, todo hay que pagarlo, ¿no? Y Jesús está cumpliendo sus obligaciones de creyente, de buen ciudadano judío. Y no tiene interés en escandalizar por eso. Como les decía, es interesante porque con el sábado escandalizó. Con el ayuno escandalizó. Él no quería que sus discípulos ayunaran mientras él estaba con ellos. Ya vendrán días, dicen que yo no esté con ellos y entonces van a ayunar. Pero mientras el novio está, no ayuno. Y se peleó con los fariseos y los escribas por eso. Pero por esto no está dispuesto. Sigue las costumbres, sigue las normas. Es como decir, el proyecto es más grande. ¿Sí? Porque a veces nos volvemos pequeñitos, yo castigo y no pago.
El proyecto es más grande, ¿sí? ¿Me explico? El proyecto, miren todas las cosas que estamos aprendiendo, ¿eh? Y es que Jesús también ya había enseñado esto que les decía, dar al César lo que es del César. Pues también a nosotros nos toca cumplir las normas de convivencia, los protocolos generales de la vida social. También a nosotros nos toca la corresponsabilidad por el bien común, que exige el pago de los impuestos, como es debido. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2240. O sea, tenemos que cumplir como es debido, porque tenemos que pensar en todos. O sea, que hay algo más grande que el momento. Y entonces deberíamos de pensar qué tan responsables somos de nuestras comunidades eclesiales. ¿Damos el centavito que nos sobra o damos de donde duele, no? Porque las comunidades hispanas, aquí los gringos dicen que cuando el 50% de la comunidad es hispana en una parroquia, la parroquia es pobre. O sea, no aportamos como se debería de aportar. Un poquito más, tal vez podemos exprimirnos un poquito más. Yo sé que todo el mundo trata de exprimirnos, ¿verdad? Aquí hay comités, las líneas aéreas se reúnen a ver cómo le sacan el último unto al pasajero y todo eso. Pero aquí se trata de exprimir nosotros nuestro corazoncito, ¿no? Lo que nadie lo exprima, sino nosotros mismos. Hacernos responsables, ¿no?, de las necesidades de la comunidad eclesial, de los distintos trabajos o discipulados que se proponen y colaborar. Entonces qué bonito estos dos textos que nos recuerdan primero que la ley la debemos de llevar en el corazón y que el cumplimiento de la ley debe de brotar desde el amor. Y el texto evangélico que nos dice que el amor debe de gobernar nuestra libertad. A mí me parece muy hermoso que recordemos estas dos realidades y que tratemos de vivirlas. Tratemos de vivirlas para que tengamos vida armónica, vida plena, vida bonita, esa vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Amén.